Un saludo cordial a todos. Vamos a realizar un ejercicio de cinemática rectilínea, un ejemplo de movimiento con aceleración variable. En este caso vamos a encontrar la gráfica velocidad en función de la posición a partir de una gráfica de aceleración en función de la posición. Este es el ejercicio. El dragster arranca del reposo y se desplaza a lo largo de una pista recta con una aceleración-desaceleración descrita por la gráfica. Trace las gráficas de velocidad-posición durante el intervalo de 0 a S' y determine la distancia S' recorrida antes de que el dragster se detenga de nuevo. Tenemos entonces esta gráfica que nos proporciona el problema. Vemos aquí que la partícula experimenta dos aceleraciones, una de 0.1 s más 5, esto en el intervalo de 0 a 200 metros, antes de alcanzar los 200 metros. Y tenemos esta desaceleración, sé que es una desaceleración porque es negativa, en el intervalo de 200 metros hasta S', cantidad que vamos a determinar. El problema menciona que arranca del reposo, entonces podemos decir que cuando la posición es igual a 0 metros, la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Queremos encontrar la gráfica de la velocidad en función de la posición. Para encontrar esta gráfica vamos a tener que hacer una integración, vamos a integrar estas expresiones que tenemos acá. Y para ello vamos a utilizar una de estas tres ecuaciones. Si tenemos aceleración en función de la posición y queremos encontrar velocidad en función de la posición, vamos a hacer uso de esta tercera ecuación, de A por el diferencial S es igual a V por el diferencial de V. Vamos a empezar primero con esta aceleración de 0.1 s más 5, que es válida en el intervalo de 0 hasta antes de alcanzar los 200 metros. Recordemos ahí que cuando la posición es igual a 0 metros, la velocidad de la partícula es igual a 0 metros sobre segundo. Vamos a utilizar esta ecuación, la cual podemos escribir de la siguiente manera. V por dv igual a A por ds, donde la aceleración es 0.1 s más 5. Para resolver esta ecuación que tenemos aquí, vamos a realizar una integración definida. Vamos a colocar aquí los límites de integración. Recordemos acá que los límites deben de corresponder a los de la variable de integración. Si aquí yo tengo dv, entonces voy a tener aquí velocidades. Los límites de integración inferior van a corresponder a las condiciones iniciales. ¿Y cuáles son? Son estas que tenemos aquí. S igual a 0 y v igual a 0, los cuales vamos a ubicar en esta parte. Y los límites superiores de integración van a corresponder a variables. ¿Por qué a variables? Porque lo que vamos a encontrar es una función velocidad en términos de la posición. Por eso aquí lo dejamos como v en esta parte y aquí solamente como s. Ahora sí, ya podemos aquí integrar. Aquí voy a ocupar la regla de la potencia. ¿Cuál es la regla de la potencia? Es esta que tengo aquí. Entonces voy a tener acá integral de v por dv, es v cuadrada sobre 2. Esto evaluado de 0 a v. Aquí también voy a ocupar la regla de la potencia. El exponente de la s, aunque no esté escrito, sabemos que es 1. Entonces la integral va a ser s al cuadrado sobre 2. Más integral de 5, 5s. Y todo esto evaluado de 0 a s. Simplifico aquí esta parte. 0.1 entre de 2 es igual a 0.05. Y aquí ya puedo ahora aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Que voy a evaluar la antiderivada en el límite superior de integración y le voy a restar la antiderivada evaluada en el límite inferior de integración. Entonces evalúo esto en v y le voy a restar esto evaluado en 0. Voy a hacer lo mismo aquí, evalúo esto en s y le resto esta misma expresión pero evaluada en 0. Aquí esto es igual a 0, esta parte es igual a 0, la podemos descartar y me va a quedar v al cuadrado sobre 2 es igual a 0.05 s al cuadrado más 5s. Aquí ya puedo despejar v para obtener la velocidad en función de la posición. El 2 que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando a este coeficiente y a este coeficiente. Y después el 2 que está acá como exponente lo paso de este lado como raíz cuadrada, quedando entonces la velocidad igual a raíz cuadrada de 0.1 s al cuadrado más 10s. Esta velocidad, sus unidades, recordemos, es metros sobre segundo.
Y esta expresión solamente tiene validez o solamente es válido o solamente aplica para el intervalo de 0 hasta antes de alcanzar los 200 metros. Ahora vamos a encontrar la velocidad en función de la posición, pero para el otro intervalo, donde la aceleración es igual a menos 15 metros sobre segundo al cuadrado. El intervalo, recordemos, es de 200 metros hasta S'. S' es lo que aún falta por encontrar. Para encontrar la velocidad en función de la posición, vamos a hacer uso de la misma ecuación de hace un momento. V por dv es igual a por ds. Antes de proceder a sustituir el valor de la aceleración y realizar la integración, necesitamos conocer las condiciones iniciales que vamos a ocupar. Como esta aceleración empieza a partir de que la partícula se encuentra en 200 metros de su punto de partida, entonces esa es la posición inicial, 200 metros. La pregunta es ¿cuál es la velocidad inicial? Para encontrar esta velocidad vamos a ocupar la expresión que hemos encontrado, ya que la velocidad final en este intervalo es la velocidad inicial para este intervalo. Entonces aquí sustituimos el valor de 200 en donde tenemos ahí la variable s. Realizamos aquí las operaciones obteniendo una velocidad igual a raíz cuadrada de 6000 metros sobre segundo. Voy a dejar esto así como está, no voy a obtener la raíz ya que esto representa una cantidad más exacta. Tampoco lo voy a simplificar para no extenderme con demasiadas operaciones. Bien, ahora sí ya puedo integrar esta expresión donde la aceleración es igual a menos 15 y voy a colocar los límites de integración. Aquí voy a colocar la velocidad inicial y aquí la posición inicial, que son respectivamente raíz cuadrada de 6000 metros sobre segundo y 200 metros. Mientras que los límites superiores de integración son variables, ya que lo que voy a encontrar es una expresión de velocidad en función de la posición. Integramos esto, entonces voy a tener aquí que aplicar nuevamente la regla de la potencia para integrales, quedando v al cuadrado sobre 2 evaluado de raíz cuadrada de 6000 hasta v, y aquí integral de menos 15 es menos 15s evaluado de 200 a s. Aplico ahora el teorema fundamental del cálculo. Si evalúo esto en v me queda la misma expresión y le voy a restar esta misma antiderivada pero evaluada en el límite inferior de integración, que es raíz cuadrada de 6000. Hago aquí lo mismo, voy a tener menos 15s menos esto evaluado en 200. Aquí raíz cuadrada de 6000 al cuadrado, la raíz y el exponente 2 se anulan quedando solamente 6000 y entre de 2 eso es igual a 3000. Aquí 15 por 200 es 3000 y en esta parte menos por menos tengo más. Acá ya voy a poder despejar v para encontrar la velocidad en función de la posición. Este 3000 que tengo aquí restando lo voy a pasar sumando. 3000 más 3000 es igual a 6000 y después el 2 que tengo aquí va a pasar multiplicando. Quedando lo siguiente, v al cuadrado es igual a 2 por menos 15s más 6000. Realizo esta multiplicación, es igual a menos 30s más 12000. Y el 2 que tengo aquí como exponente lo pasamos de este lado como raíz cuadrada. Entonces ya tengo aquí la función velocidad en términos de la posición. Esta expresión solamente es válida en el intervalo de 200 metros hasta S'. Observemos la expresión que tenemos dentro del radicando. A medida que S va aumentando, esta expresión pues, va disminuyendo hasta llegar a un punto en donde es igual a 0. La pregunta es ¿en qué valor de S la velocidad es igual a 0? ¿En qué valor de S esto se hace 0? Igualamos entonces lo que tenemos dentro del radical, lo igualamos con 0. Y de aquí despejamos la variable s. El 12000 está sumando, lo pasamos restando. Ahora dividimos toda la ecuación entre d menos 30, quedando que s es igual a 400. Entonces, en una posición igual a 400 metros del punto de partida, vamos a tener que ahí la velocidad es igual a 0, que ahí la partícula se detiene. Entonces, este es el valor de S', esta es la distancia máxima que recorre la partícula desde que partió del reposo. Si consideramos el punto de partida como el origen, aquí la distancia que recorre pues en magnitud es igual a la posición final
de la partícula. Ya tenemos las dos expresiones de la velocidad, ahora ya podemos realizar la gráfica. Tenemos entonces nuestras dos expresiones de velocidad. La primera solo es válida desde 0 metros hasta antes de llegar a los 200 metros y la segunda es válida de 200 metros hasta 400 metros, punto o posición en el cual la partícula se detiene. Si realizamos las gráficas en los intervalos correspondientes, tenemos estas dos gráficas. Aquí, en la posición inicial, s igual a 0, la velocidad va aumentando. Esta gráfica viene dada por la primera expresión, llega a este punto y aquí la partícula cuando llega a los 200 metros empieza a experimentar la desaceleración. En consecuencia, la velocidad va disminuyendo hasta detenerse. Esta gráfica viene dada por la segunda expresión de velocidad. Este punto que tenemos aquí corresponde a la velocidad máxima alcanzada en el intervalo de 0 a 400 metros. Esta velocidad es la que obtuvimos hace un momento de raíz cuadrada de 6000, aproximadamente igual a 77.45 metros sobre segundo. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Si lo hay, no duden en dejar sus comentarios y les responderé a la brevedad posible. Muchas gracias por su atención. Un saludo cordial.